de bendición para la fortaleza de nuestra fe, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Gracias por todos estos años, por todos los que han servido, por todos los que han colaborado, todos los que han ofrendado y apoyado tu obra. Señor, pedimos que sustentes tu iglesia, que la cuides, Señor, que la protejas, que la defiendas de peligro, Señor, y que siempre podamos estar unidos, siendo una luz y marcando una diferencia en este mundo, Señor, que no te quiere, que no te ama, que te desprecia, pero que nosotros, Señor, de par en par abrimos la puerta de nuestros corazones para que tú entres, Señor, y mores en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendícela en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, mis queridos hermanos. Hermanos queridos, yo no sé si ustedes en su casa tienen alguna reliquia o algún objeto de mucha antigüedad, pero ¿se imaginan ustedes tener en su casa un objeto de 2000 años? ¿Cuánto valdría eso? ¿Cuánto valdría una espada, una copa, una zapatilla, un mueble, un cuadro, algo que tenga 2000 años de historia? Eso sería algo que no tiene precio. Me acuerdo una vez cuando fuimos a visitar la biblioteca del Palacio del Escorial, donde vivía parte del año el rey Felipe II, y él creó una biblioteca que es una de las más lujosas del mundo. No de las más grandes, pero sí de las más lujosas por el material que hay ahí dentro. Y a mí me impactó sobremanera un libro que es más o menos así, como esta carpeta, así de alto, un poquito más alto, que está hecho con piel de nonato. Nonato es un animal que aún no ha nacido, que lo extraían del vientre de su madre. Al tener una piel muy suavecita, la curtían y sobre esa piel escribieron los 4 evangelios en latín. Pero la particularidad de ese libro es que no está escrito con tinta, sino con oro. Lo que cogían era una plancha de oro muy fina, de apenas unos milímetros, cortaban una letra y la colocaban sobre esa piel. Esa obra de arte tardó 50 años en terminarse. 50 años en terminarse, sobre piel, ya digo, de nonato. Por eso cuando vas a la biblioteca te vas a dar cuenta de que el libro no está así, sino está al revés, está con las páginas hacia afuera para que le dé aire y la piel no se pudra y se eche a perder. Tiene 7 kilos de oro en sus páginas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 7 kilos de oro, 50 años en terminar la obra de arte en piel de nonato. Y se me dio por preguntar al guía, al que nos explicaba todo esto, ¿cuánto vale ese libro? Me dijo, no tiene precio. Es incalculable el precio. No hay ningún libro en el mundo que sea como este. Por lo tanto, puede costar lo que quieran pedir por él. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestras manos todos los días auténticas reliquias. Porque la carta que yo voy a leer ahora la escribió nada más y nada menos que aquel hombre que conocemos como Saulo de Tarso o Pablo hace más de 2000 años. Lo cual quiere decir que es un privilegio el poder tener esta carta en nuestras manos, traducida a nuestros idiomas, para que podamos entender, para que podamos recibir la bendición que fluye a través de estas páginas de esta hermosa carta, que la escribió a un pastor. En la Biblia tenemos 3 cartas que no fueron escritas a iglesias, sino a pastores. Tenemos primera y segunda de Timoteo, que fue escrita a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y tenemos una segunda carta pastoral que fue escrita a otro pastor que el apóstol Pablo lo dejó en la isla de Creta. Estos 2 jóvenes que acompañaron a Pablo durante años, el apóstol Pablo les pidió que se quedaran, uno en Éfeso y otro en la isla de Creta, para que le enseñaran a la iglesia, cuando Pablo se fuera de la misma, a cómo comportarse adecuadamente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y un baluarte era una fortificación en forma pentagonal donde los romanos se refugiaban, donde las legiones romanas vivían, y en momentos de urgencia y de tremenda necesidad salían a pelear contra el enemigo. Y la iglesia es un lugar donde tiene que protegerse la verdad.
que nadie la contamine, que nadie tergiverse la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo ya dijo en su época, fíjense ustedes, imagínense hoy en día, que ya había en aquella época personas que predicaban el evangelio, pero no el evangelio verdadero, sino un evangelio diferente, un evangelio aguado, un evangelio sacado del contexto para formar pretextos. Y Pablo dice, no es que hayan otros evangelios, no hay 3 o 4 o 5 evangelios, hay uno solo. Y si a alguien se le ocurre, si alguien se atreve a añadirle o a quitarle algo al evangelio, dice que sea anatema. Incluso llega a decir algo más: si alguno tiene un encuentro sobrenatural con un ángel del cielo, y ese ángel del cielo por casualidad se le ocurriera predicarte cosas que no están escritas en la palabra de Dios, no le preste ninguna atención, porque aunque sea un ángel del cielo, va en contra de lo que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, la iglesia tiene que pelear y defender la verdad. Es más, es un deber de todo creyente. No solamente el texto que ha mencionado Elena, de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sino siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la iglesia no puede moverse en el ambiente de la ignorancia, de la incredulidad, del emocionalismo, de los sentimientos, sino que la iglesia tiene que tener su base en la verdad, y la verdad es Cristo, y la palabra del Señor es la verdad, es el fundamento de la obra. Por eso nosotros en nuestro ministerio, como bien saben ustedes, enfatizamos muchísimo la lectura, el estudio, el análisis, la profundidad de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que te va a dar firmeza. Es muy linda la alabanza, por supuesto que sí, es hermoso alabar al Señor y cantar, pero lo que realmente le va a dar estabilidad, equilibrio a tu vida, es que la base de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, de tu familia, sea la palabra de Dios. Es como la roca sobre la cual se puede edificar, y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas y las luchas de la vida, representados en vientos, huracanes, etcétera, etcétera, vas a poder permanecer, y no será grande tu ruina como la del otro que construyó rápidamente pero no tenía ningún fundamento sólido. Entonces es tiempo de que el fundamento, hermanos, quede bien estable, bien establecido, y eso es lo que Pablo le pide tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso. Te dejo para que corrijas lo deficiente, te establezco como pastor en esa congregación para que prepares diáconos, es decir, servidores, pero no cualquier tipo de servidores, sino servidores que cumplan con muchos requisitos. Ya sabemos que los primeros diáconos o servidores que se nombraron fueron en la iglesia primitiva, concretamente fueron 7. Uno de ellos, por ejemplo, Esteban, el cual murió apedreado, otro Felipe, así, ¿verdad? Y solamente en aquel tiempo se pedían 3 requisitos, pero 3 requisitos que hablan mucho acerca de las exigencias de los creyentes en aquella época. Y uno de ellos era con buen testimonio, llenos de sabiduría y de fe. Y si no cumplían con estos 3 requisitos, no podían servir en la iglesia primitiva. Imagínense, si estos eran los requisitos que se le pedían a los diáconos, ¿cuáles serían entonces los requisitos para ser predicadores? Si un diácono tenía que tener mucha sabiduría y fe y un buen testimonio, imagínate una persona que se subiera a una plataforma, a un púlpito para dar un testimonio y una enseñanza a la iglesia. Imagínate tú. Bueno, pues esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos en esta mañana en nuestras manos una auténtica joya de la literatura. Esta carta no solamente se escribió en esa época, sino que Pablo lo que quiere es que el gobierno interno de la iglesia funcione correctamente. Hay diáconos, hay ancianos, hay distintas funciones, pero todos tienen que saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. ¿Para qué han sido capacitados y para qué no han sido ni capacitados ni llamados? No hay nada peor que un cristiano desubicado. Créanme. No hay nada peor que un cristiano que no sabe lo que tiene que hacer, o que lo que hace nadie le ha dicho que lo haga, pero él igualmente lo hace. Como una especie de caballo desbocado, ¿no? Con muchas ganas, pero con muy poca cabeza. Y la Biblia nos enseña que nuestros cultos tienen que ser cultos racionales. No quiero que os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, porque Él es nuestro culto racional. No es un circo, no es un teatro, no es una pasarela de moda, no es un lugar para lucirme, para que me vean y para que me exalten, sino es algo racional, donde no se pierde el control, donde el Espíritu Santo se mueve, pero dentro de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra, donde hay lugar para todos, donde hay cabida para todos, pero dentro del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Porque no hay nada peor que una iglesia desordenada, una iglesia donde pueden entrar inconversos y salir y decir, pero están locos. Y ya el apóstol Pablo decía en el siglo I, cuando le escribía a los hermanos de Corinto, ¿qué pensarán los indoctos, los incrédulos, los inconversos, cuando entran a vuestros cultos y ven el desorden que acampa e impera en aquel lugar? ¿No dirán que estáis locos? Y efectivamente hay momentos en los que uno observa ciertas y determinadas congregaciones o moveres, y donde menos se mueve el Espíritu de Dios, o donde nunca se mueve el Espíritu Santo del Señor, es en el caos, en el desorden, donde la hermanita que canta, o el otro que toca, o el otro que predica, o el otro que no sé qué, son los que atraen la atención de la gente, pero el Señor hace mucho tiempo que probablemente se marchó de ese lugar y ni siquiera se dieron cuenta de ello. Porque no es nada nuevo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que hay personas, incluso en congregaciones enteras, que por falta de orden perdían la gloria, la presencia, la bendición del Señor y ni se habían dado cuenta. Y no solamente le pasó a Saúl, y no solamente le pasó a Sansón, sino que a toda la iglesia de la Odisea. La última que se menciona en el libro del Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hombre, pues si está a la puerta es porque lo han dejado fuera. Porque si yo estoy dentro no tengo que tocar a ninguna puerta para poder entrar. Pero he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si todavía hay alguien allá adentro con un mínimo de sensibilidad, pues que abra la puerta y entraré a él, no a la iglesia, a él, cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, la iglesia decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta, le dice, pobres, ciegos, desventurados, unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver y entender y discernir el mundo espiritual. Entonces, hermanos, nosotros no estamos vacunados, somos igual de vulnerables que cualquier congregación de antaño. Si bajamos la guardia, si no mantenemos el orden, si no dejamos que el Señor sea el protagonista de la iglesia, lo que empezó muy bonito puede terminar en un auténtico caos, en un auténtico desastre. Y si no, miren, por ejemplo, la iglesia donde Timoteo era pastor. La iglesia de Timoteo, o la iglesia que él pastoreó, fue fundada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio, ¡Qué honor! La Biblia dice que donde más tiempo Pablo estuvo viviendo y ministrando fue en Éfeso, 2 años, en Corinto 1 año, en Tesalónica 3 semanas. Es decir, que haber tenido a este varón de Dios, a este hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, fue un privilegio durante 2 años, pero al final de los 2 años, él deja a Timoteo, el cual había sido fiel, el cual estaba perfectamente entrenado y capacitado para la tremenda labor que tenía por delante. Fue en esa ciudad donde dice Pablo que peleó contra fieras. Bueno, tal vez se puede referir a lo espiritual, pero también a lo mejor, quién sabe si tuvo que pelear contra fieras en alguna arena de algún circo romano de la época. Fue en ese lugar donde fue apedreado y donde dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Ya hemos acabado con este hombre, ya le hemos tapado la boca ya que nos deje hartos. Estamos cansados de sus mensajes, de sus estudios y de su presión, ¿verdad? Sin embargo, dice que los hermanos lo rodearon y de repente se levanta y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. Una ciudad donde había un templo gigantesco a la diosa Diana o Artemisa o Afrodita, según la cultura, era la misma. Y dice que por poco tienen que cerrar el templo donde iban miles de personas que eran adoradores de esa divinidad, de esa diosa pagana, debido a la cantidad de gente que se convertía. Fue en ese lugar donde el apóstol Pablo, el día de su despedida, dijo, yo sé lo que va a pasar cuando yo me vaya de aquí. Yo sé que se levantarán de entre vosotros lobos. Están esperando su momento. Están ahí calladitos como mosquitas muertas. Pero yo sé que en cuanto yo me vaya de aquí, van a aprovechar su momento. Y como lobos rapaces no van a perdonar el rebaño. Lo sé perfectamente. Así que Timoteo,
pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y cumple con tu ministerio. Porque Dios no te ha dado ni a ti ni a ningún creyente espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y evita discusiones absurdas y ridículas de la falsamente llamada ciencia. Y así le da muchos consejos, porque la carta de Pablo a Timoteo, como también la carta de Pablo a Tito, son instrucciones para que sepa comportarse, para que sepa actuar frente a los falsos, frente a los hipócritas, frente a los falsos obreros, pastores y profetas que aparecieron mucho por allí. Porque no se olviden que de esta iglesia tenemos mucha información. Mira, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, cómo empezó. Tenemos una carta que fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos un último mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2. Cuando le dice el Señor a Juan, escríbele al ángel de la iglesia y dile esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que habéis soportado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esa iglesia, donde incluso llegó a enfermarse el joven pastor Timoteo debido a la presión que recibía, que si era muy joven, que si no estaba preparado, que si este no era el que queríamos poner como pastor, que si estábamos buscando otra persona, que yo valgo más que él, que yo estoy más capacitado. En ese lugar fue donde Pablo le dice a Timoteo: mira, debido a tus problemas con el estómago, y ese fue el primer problema que yo tuve cuando empecé en el ministerio, se me inflaba el estómago y con unos nervios no dormía y estaba con una presión terrible, porque me tocó una iglesia que aquello era más que una iglesia, un circo. La primera iglesia que pastoreé en mi vida, que me la dejaron para que la pastoreara porque nadie se atrevía a ir allí, pues me tuvieron que llevar una noche de urgencia porque tenía el estómago como si fuera un tambor, de los nervios que tenía, con 19, 20 años. Y el doctor me preguntó: ¿cuántos años tienes? Y le dije, en aquel momento tendría, no sé, 19, 20 años, eso. Y me dice: pues a los 30 tú no llegas, ¿eh? Yo, ¿por qué? Dice: porque tienes ahí un montón de nervios. Y para mí fue una vergüenza que yo como pastor me tuviera que reconocer que la hora me estaba matando. Cuando el ministerio no es para sufrir, aunque a veces se sufre y se llora, evidentemente, ¿no? Pero me di cuenta de que me llevaba las cargas a la casa y terminaba la iglesia, la gente se iba. Y yo me llevaba la carga de la hermanita, el problema del otro, el del matrimonio, el de aquel que le pega, el otro que se emborracha, el otro que me critica, el otro que no sé qué. Y yo dije: basta, nunca más voy a cometer ese error. Y Elena se lo puede decir: yo jamás en mi vida me llevo los problemas de nadie a mi casa, nunca. Mi casa es mi refugio, mi casa es el lugar, mi paraíso terrenal. Es el lugar donde más a gusto y más cómodo me siento. Y si por mí fuera, yo no saldría nunca de allí. Pero el Señor no me deja estar mucho tiempo allí. Y cuando en la cama estamos, ¿sabes que la hermana? Digo: no, a mí no me cuentes ahora de la hermana, ni me digas tal, ni no, es que tengo que contestarle, tú contéstale, pero a mí déjame tranquilo. Y aprendí a descansar en el Señor, y menos mal que lo aprendí, porque yo no sabía lo que se me venía encima cuando fuera más mayor, como ahora, ¿no? Si no hubiera aprendido aquella lección, hermanos queridos, hoy en día probablemente estaría muerto, con una úlcera en el estómago. Pero el ministerio es para disfrutar. La vida cristiana es verdad, se llora, se sufre, hay dificultades, pero hermano, el día que yo no disfrute haciendo lo que haga, me voy, busquen a otro. Porque el Señor no quiere que estés todo el día sufriendo y llorando y problemas por aquí y problemas por allá, no, mi hermano. Venid a mí, los trabajados y cargados, dice la Biblia, que yo os haré descansar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a echar nuestra ansiedad en el Señor, a estar tranquilos en el Señor, a disfrutar de lo que hace. Y si estás cansado, hijo, si estás cansado, si necesitas unas vacaciones, pues tómalas, pero no nos agobies con tus problemas. Porque cada uno, dice la Biblia, llevará su propia carga. Y yo le he dicho a los obreros y a los pastores que trabajan con nosotros: hermano, cuando estés cansado y necesites un descanso, vete unos días, vete unas semanas, pero aquí hay que estar fresco y con ganas, y no estar padeciendo y levantando pena y compasión. Ay, pobrecito, mira cómo está. No, yo no tengo que levantar pena para nadie. Bueno, a Timoteo se le dijo algo que a lo mejor para ustedes es un escándalo, pero Pablo le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer, te tomas un vasito de vino de vez en cuando, ¿viste? Un vasito, no una botella, y así pues te calmas un poco. Y para el estómago, Elena dice para el estómago, okay. Algunos tomaron tanto para el estómago que se lo perforaron. Se póngame un dedito de vino, pero no dicen un dedito así, ¿no? Claro. Bueno,
Venga conmigo al último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Piedad y contentamiento se llama esta porción, qué interesante. Piedad y contentamiento, santidad y agradecimiento. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad o la santidad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, lo primero que el apóstol Pablo le pide a Timoteo es que la doctrina, que no es negociable ni opinable, se mantenga tal como él la recibió. Nosotros solemos tener en nuestras congregaciones, creo que aquí también ustedes lo tienen, un cuadro o un cartel donde aparecen las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. ¿Lo tienen ustedes también aquí? ¿Lo tienen allá afuera? Ok, vale. En todas nuestras congregaciones, cuando ustedes entran, van a ver, en esto creemos. Y esto no es para que la gente haga una especie de votación, sino esto es lo que creemos. Le guste o no, esto es lo que creemos. Y por tener más gente no vamos a quitar una o dos doctrinas, sino que esto es lo que creemos. Y lo defendemos con nuestra vida si hace falta. Porque estos son los pilares fundamentales de nuestra fe. Creemos en la aspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la necesidad de participar como pueblo de Dios de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Creemos en la necesidad de que la gente se bautice como señal de que han nacido de nuevo, no para recibir el perdón de sus pecados, pero sí como señal pública y externa de que esta persona ha entendido el Evangelio y quiere seguir a Cristo todos los días de su vida. Creemos en los dones del Espíritu Santo, ninguno ha menguado, ninguno ha caducado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Creemos en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Sí, son los pilares fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y Pablo dice, mantén la doctrina, no te cases con nadie, no bajes el listón para caerle o agradar a la gente, sino que esto es lo que nosotros los cristianos creemos. Y si alguien no está de acuerdo, y si alguien no está dispuesto a pelear y a defender esta doctrina, pues no pierdas el tiempo con él o con ella. Pablo era un hombre tremendamente radical. Y yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo es que a lo largo de la historia ha ido como diluyéndose, ¿verdad? Y ha ido perdiendo la valentía y se ha convertido muchas veces en un pueblo de gallinas y de cobardes. Y a veces como que da miedo decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro normal y corriente, no es un libro cualquiera, es el único libro de la historia de la humanidad que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el único libro a través del cual Dios habla, no hay otro libro a través del cual Dios hable. Es verdad, hay libros interesantes, libros muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero el único libro que contiene la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Y creemos que la palabra de Dios cambia las vidas y nos da las directrices a los que estamos casados, a los solteros, a los pastores, a los diáconos, a los obreros, para saber cómo tiene que ser nuestra conducta y cómo tiene que ser nuestro comportamiento. ¿Qué requisitos tiene que tener un hombre que dice que quiere servir a Dios? Pues léete los
a ver si los estás cumpliendo. Y también que tu mujer de vez en cuando los mire para ver si ella también da la talla y no solamente tú o no solamente ella. Y cómo tiene que ser tu matrimonio y tu economía y tu testimonio interno y externo fuera de la iglesia. Y cómo tienes que gobernar tu casa y no ser una casa de locos ni un mal ejemplo. Todo eso está en la palabra de Dios. Para que no tengamos que inventarnos nada. Porque el reino de los cielos es sinónimo de gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se mueve en el orden, no en el caos. Y por eso Pablo le dice, esta es la doctrina. Esto es lo que creemos. Y no pierdas el tiempo con gente que viene a buscar siempre, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿y por qué tal? No pierdas el tiempo. Hermanos queridos, en esta congregación esto es lo que se cree. Es que yo no creo que los dones del Espíritu Santo hoy en día se ven. Pues búsquese otra iglesia, querido. En esta iglesia creemos que todos los dones del Espíritu Santo están en pleno funcionamiento. Como me dijo una vez un pastor, pero es que yo nunca he visto algunos dones moverse. Bueno, yo tampoco he visto nunca Júpiter y creo en Júpiter, querido. Esto no es cuestión de que yo creo en lo que veo, en lo que yo he vivido, experimentado, y en aquello que me choca por mi carácter o por mi forma de ser o por la enseñanza de la cual yo procedo. No, esto no es cuestión de eso. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. Y por eso, hermanos queridos, creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. ¿Saben? En España hay gente que dice que ya no viene. Bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a perder yo el tiempo con un señor que dice que Cristo no viene, con todos los millones y millones de almas que todavía tengo que alcanzar. Voy a estar yo discutiendo 3 horas con un cabezón que dice que Cristo no viene. Hágame el favor, ni tengo tiempo ni ganas, crean, ni tiempo ni ganas. ¿Cuántas veces por dedicar demasiado tiempo a una persona que no quiere cambiar, hemos perdido la oportunidad de poder ministrar y bendecir a gente que sí iban en serio con el Señor, pero que a lo mejor pasaban desapercibidos porque no se atrevían a preguntar por su carácter, por su timidez o por lo que fuera, ¿verdad? Hay creyentes que dicen que el milenio no existe, que eso es algo simbólico. Hay iglesias en España que dicen que la Santa Cena no hay que practicarla, que eso es simbólico. Y el bautismo tampoco hay que practicarlo, todo eso es simbólico. Entonces comenzamos a quitar y a quitar y a quitar y al final nos quedamos con 3 páginas de la Biblia. Hermano, aquí se queda todo o nada. No es lo que me gusta, no es lo que entiendo, es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Y claro, hay personas que a lo mejor buscan otro tipo de congregación, otro tipo de enseñanza, de doctrina. Bueno, yo me doy cuenta que ustedes aquí en los Estados Unidos tienen iglesias por todas las partes, por todas las esquinas. Como lo dije ayer en el mensaje cuando estuvimos en aquella iglesia, ¿dónde era aquello? Bueno, que sí, bueno. 6 o 7 iglesias por el camino. La iglesia de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo, la iglesia de esta, la iglesia del otro. Aquí hay para dar y vender. Está el McDonald's, está el Taco Bell, está... Igual, ¿no? Igual el circo variopinto religioso es realmente increíble, ¿no? Bueno, hermanos queridos, pues gracias al Señor, si usted no se encuentra a gusto aquí, a lo mejor se encuentra a gusto en la otra, y si no se encuentra a gusto en ninguna de Miami o de la Florida, pues lo más seguro es que a lo mejor hasta usted se haga pastor, que es lo que suele hacer. Bueno, me monto una iglesia y yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo, ¿no? Hermanos queridos, el apóstol Pablo decía a Timoteo, Timoteo, yo te he puesto ahí, pero no para que te coman, yo te he puesto ahí para que seas valiente y cumplas con tu llamado y con tu ministerio. Pelea la buena batalla, porque como dije ayer, hay malas batallas que mejor no te metas. Echa mano de la vida eterna, confía en el Señor, agárrate a Él, porque la fe que tienes es un don maravilloso. Y quiero recordarte, le decía Pablo a Timoteo, que la fe que habita ahora en ti, que por cierto es una fe genuina, una fe probada, una fe sin máscara, como dice una versión de la Biblia en alemán, una fe sin máscara, una fe genuina, verdadera, bíblica. Primeramente esa fe la tuvo tu abuela Loida, te lo recuerdo, Y tu abuela Loida le traspasó esa fe a tu madre Eunice. Y estoy seguro que ahora esa fe también habita en ti. Es una fe, es un conocimiento, es una experiencia que se ha traspasado de generación en generación. Podríamos decir, ¿verdad? La abuela, la mamá y el hijo. Es como en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. No empezaba y terminaba todo con el papá, con el receptor de la promesa, sino que eran capaces de transmitir la enseñanza y la fe y el conocimiento y el amor y la devoción al Señor de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones, ocuparnos también en los más pequeños, porque ellos están recibiendo unas presiones y unas enseñanzas
en sus escuelas, en las universidades que nosotros tal vez no tuvimos. Y por eso es muy importante reforzar la enseñanza en el hogar y también en la congregación. Porque un porcentaje altísimo de jóvenes criados en el Evangelio, cuando fueron a la universidad, yo no sé qué rayos les enseñaron o qué le hicieron allí, cambiaron completamente. Y este tipo que mató al muchacho el otro día, había sido criado en el Evangelio, no se olviden de eso. Un muchacho criado en el Evangelio, que cuando fue a la universidad, como decimos en España, le comieron el coco, yo no sé qué rayos le hicieron, y fue capaz de cometer un crimen atroz delante de miles de personas. Así que no estamos exentos de que nuestros hijos, criados en el Evangelio y llevados en la panza antes de su nacimiento, y que venían aquí a la congregación, por allí nos encontramos de que ahora son ateos, ahora son agnósticos, ahora creen en esto o creen en aquello. Hermanos queridos, el diablo está tratando de robarnos uno de los tesoros más hermosos que tenemos en nuestras congregaciones, que es la juventud, la adolescencia y los niños. Y tenemos que... ¿Qué estás leyendo? A ver, trae para acá. ¿Qué estás viendo en internet? Que te digan lo que sea, pero tú eres el responsable, no el Estado, no el gobierno, no el profesor. Tú eres el responsable de velar por la educación espiritual de tu hijo. La iglesia es un refuerzo, pero los padres son los responsables de transmitirle al hijo la fe, la confianza, el amor, la devoción y el respeto por la palabra de Dios y por el Señor en el hogar. Y eso lamentablemente se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo. Y creemos que la iglesia es la que le tiene que enseñar las escrituras al niño. Y creemos que la iglesia es el que tiene que hacer de ese niño un varón de Dios. No, mi hermano, es usted como padre el que tiene que hacer que su hijo ame al Señor. Y es usted como madre la que tiene que cuidar de sus hijos, para que el día de mañana sean más espirituales y mejores creyentes que lo que nosotros hemos sido en esta generación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú eres un eslabón más de la cadena. Esto no empezó contigo. Detrás de ti hay historia, detrás de ti hay vidas, detrás de ti hay mucha oración, esfuerzo, lágrimas y sacrificio para que tú llegaras hoy a ser nada más y nada menos que el pastor de la iglesia más grande que jamás existió en el siglo I, como fue la iglesia de Éfeso. Así que pelea la buena batalla de la fe, como dice aquí, echa mano de la vida eterna, para la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, el apóstol Pablo no solamente le da a él consejos personales, él está hablando de pastor a pastor, sino que además le dice a Timoteo que tiene que haber una actitud constante y permanente en todo creyente, pero más en uno que sirva al Señor, y la hemos leído en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, la actitud es lo que marca la diferencia en la vida de un creyente maduro o inmaduro. Estoy haciendo una lista a título personal, aún no la he terminado. ¿Cuántos tipos de creyentes menciona la Biblia? ¿Se han percatado de eso? Cristianos niños, cristianos débiles, cristianos inmaduros, cristianos carnales. Es interesante notar porque la Biblia nos habla de que sí, hay muchos creyentes en las congregaciones, pero no todos están en el mismo nivel de madurez, de crecimiento, ¿verdad? Ya sabemos que el conocimiento tiene sus límites y la fe y todo eso. Pero hermanos queridos, aquí la palabra de Dios nos dice que la actitud de contentamiento, de satisfacción, de gratitud a nuestro Dios, teniendo dos cosas vitales y fundamentales en la vida, como es el sustento y el abrigo, eso tiene que producir en nosotros una tranquilidad de saber que Jehová es mi pastor y nada le faltará. Amén. El gran problema es cuando el hombre ha querido ir más allá de lo que Dios le dio. Cuando personas que ya tenían su territorio, esto es un tema muy interesante, y muchas guerras se podían haber evitado si los pueblos que recibieron su heredad, que recibieron su territorio, se hubieran conformado con lo que Dios les dio. Las 70 naciones que aparecen en el libro del Apocalipsis recibieron en un principio un territorio donde tenían de todo para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder hacer sus negocios, agricultura, ganadería, pesca o lo que fuera. Cuando esas naciones, llámese Portugal, Inglaterra, España, Francia, la que sea, querían ir más allá de sus fronteras y querían apropiarse de lo ajeno, ahí vienen los líos y las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestra frontera espiritual. ¿En qué terreno yo me puedo mover, permítame la expresión, como pez en el agua? ¿Y en qué terreno es mejor que no te metas?
Porque Pablo menciona varios aspectos referentes a lo que estoy tratando de compartir ahora. Pablo dice, yo fui una persona que como perito arquitecto, él se autodefine de esa manera, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero tengo que reconocer que después de mí vino alguien que sembró en lo que yo ya había preparado. Y ese fue Apolos. Yo sembré, Apolos regó, pero en definitiva el crecimiento ni él ni yo lo dimos, sino fue el Señor. Por lo tanto, Pablo reconoce cuál fue su papel, cuál fue su función maravillosa, pero también tiene que reconocer, y de hecho lo hace, que después de él vinieron otros ministerios que también ayudaron a la obra a crecer y a desarrollarse. Y vemos, por ejemplo, a Pedro, nada más y nada menos que Pedro, hermanos. Tremendo hombre de Dios, el único hombre en la historia junto con Jesús que caminó por encima de las aguas, que cuando llega a la puerta de la hermosa y aquel hombre le está pidiendo dinero, él dice, no tengo. No le da vergüenza reconocer que no tiene en ese momento dinero. Mira, yo en este momento no tengo ni plata ni oro. Las monedas en aquel tiempo generalmente, las de valor, ¿no? Eran de plata o de oro. Pero es que no tengo plata ni oro. Y además, aunque tuviera, tu problema no se soluciona ni con plata ni con oro. No es el problema tuyo no es económico. El problema tuyo trasciende la economía. Pero lo que tengo, te lo voy a dar. En otras palabras, qué importante es saber lo que tenemos para poder servir al Señor y al cuerpo de Cristo. Pero para mí aún es más importante saber y reconocer lo que no tengo. Porque no, yo canto, yo toco, yo predico, yo así sí, ya sabemos que tú eres un crack, un fuera de serie. Pero ¿sabes lo que no tienes? Ese es el gran problema de muchos, que creen que pueden hacer de todo y Dios tiene la obligación y el deber de respaldarle en todo lo que hagan. Y Dios le dijo a Josué, desde hasta. Ojo, desde hasta, no te vayas del hasta ni desde el este, porque entonces vas a meter la pata. ¿Por qué devolvió la península del Sinaí Israel en la guerra de los 6 días? ¿Por qué la devolvió si la había conquistado? Porque el Señor no le prometió la península del Sinaí al pueblo de Israel. Le dijo, desde aquí hasta allá. Y este territorio yo no te lo he entregado, por lo tanto devuélveselo a los egipcios. Y lo tuvo que devolver. Y es muy importante que tú, a lo largo de tu vida, y esta iglesia, sepa cuál es el límite que el Señor nos ha dado. Y en ese territorio Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar. Pero no te salgas, No te salgas porque vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a ilusionar a la gente con cosas que no son de Dios. No, pero es que la iglesia de al lado la hizo, sí, ellos sí, pero tú no. Porque tú no tienes que imitar a la iglesia de al lado. Tú no tienes que imitar a los pastores, tú no tienes que importar un método de Colombia, de Corea, de América o de donde sea y traerlo aquí para que funcione y crezca la iglesia. Es que Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios de relación personal. Y a uno le dijo, tú vas a morir en la cruz y de esa manera me vas a glorificar a mí. Pero tú te vas a quedar hasta que yo venga. Y uno dice, pero si los dos eran discípulos, sí, pero el proyecto de Dios para Pedro era diferente al plan de Dios para la vida de Juan. Y tú no tienes que imitar ni copiar a nadie, tú tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para yo servirte? Un talento, pues con un talento te serviré. Pero si me has dado 5, con 5 tendré que servirte. Y si me has dado 10, con 10 tendré que servirte. Por lo tanto, ni se tiene que sentir inferior el que recibió 1, ni superior a nadie el que recibió 10, sino que cada uno conforme a su capacidad ministra en el cuerpo de Cristo, pero al fin y al cabo el crecimiento y la honra se la lleva siempre el Señor. Y el Señor le dice a Timoteo, cumple con tu llamado, no con el llamado de Tito, no con el llamado de Priscila y Aquila, no con el llamado de Silas o de Bernabé, sino cumple con tu llamado y cumple con tu ministerio. No vivas 2 vidas al mismo tiempo, porque no se puede vivir 2 vidas al mismo tiempo. Tú tienes que descubrir para qué te capacitó, para qué te llamó el Señor y en qué área Dios te va a usar. Y en ese área Dios te va a bendecir y respaldar. Pero como te salgas de ese marco, de esos parámetros que yo establezco para tu vida va a ser un auténtico desastre, que es lo que lamentablemente hemos visto muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
el materialismo. Fíjense hasta qué punto el dinero a lo largo de la historia fue algo tan poderoso que se utilizó para cosas tremendamente destructivas como guerras y tantas cosas, ¿verdad? Pero los griegos, que lo adoraban todo, llegaron incluso a levantar un altar, que Pablo lo conoció y lo visitó en el Areópago, en Atenas, cuando una mañana, dando un paseo por la ciudad de Atenas, capital de Grecia, le dijo a los atenienses: observo, me he percatado de que soy gente muy religiosa, porque incluso he visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. Yo os vengo hoy a hablar del Dios no conocido. Ustedes conocen a Afrodita, a Artemisa, a Ceres, a Zeus, a tantos dioses, a Baco, el dios del vino. Pero ustedes no conocen a ese Dios desconocido al cual yo les voy a hablar. Pero tenían un Dios que lo llamaban Mamón. Y el Dios Mamón era el Dios del dinero. ¿Qué te parece? El Dios del dinero. Bueno, hoy en día tal vez no tenemos una estatua que diga Dios del dinero, pero en los billetes que ustedes usan aparece el nombre de Dios. In God we trust. ¿Lo dije bien? Oh yeah, my friend. In God we trust. ¿En qué Dios, querido? ¿En Mamón? Porque el Señor dijo: no puedes servir, y lo dice en griego, no puedes servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Porque un amo no puede tener dos señores: o sirves a uno o sirves al otro. Y vosotros no podéis tener a dos dioses como cabeza y como cobertura de vuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ser siervos del dinero, lo que hacemos es que lo utilizamos para la honra y la gloria del Señor, y no dejamos que Él nos controle a nosotros, sino que nosotros, con la sabiduría de Dios y con la experiencia y con el conocimiento de la palabra, utilizamos el dinero como en un momento determinado utilizamos un micrófono, una batería, un piano, una guitarra, un proyector o lo que sea. Un instrumento más, pero no el más importante ni el más poderoso, sino un instrumento más que no me va a controlar a mí, sino que yo lo voy a usar para la honra y la gloria de mi Señor. Y por eso en la Biblia la palabra dinero, la palabra dinero aparece. La palabra dinero está en la Biblia, búsquela para que vean. Y por eso en la Biblia el Señor le enseñaba a su pueblo, y Timoteo tiene que enseñarle a los líderes de la iglesia, a los futuros diáconos y a los futuros obreros, que no tienen que ser amantes de ganancias deshonestas, porque entonces has caído en la red, has caído en la trampa, y entonces en vez de moverte por fe, te mueves por amor al dinero. ¿Os suena esto hoy en día? Suena, ¿no? Entonces el Señor en su palabra dijo: lo que tienen que hacer ustedes es esto, esto, esto y esto. Y Él les enseñó en el Antiguo Testamento una forma de mantenimiento, no de extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene visión, digamos, evangelizadora. El judaísmo es una religión, un modelo, un estilo de vida que lo que pretenden es mantener su cultura, mantener sus ritos, mantener sus tradiciones y ceremonias, pero que no se metan otras naciones, pueblos, culturas o personas ajenas a ellos. Y por eso el sistema famoso del diezmo era un sistema para mantenimiento de la casta levítica, para que estos que no habían recibido tierra, que no podían sembrar, que no podían cultivar, que no podían tener animales, entonces ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues entonces las demás tribus, las demás familias separarán un porcentaje de vez en cuando para que esta familia, que solamente se debe de dedicar a los asuntos espirituales y ministrarles a ustedes, puedan tener su sustento. Pero era un sistema económico extraordinario, porque todos daban lo mismo. El diezmo lo daba todo el mundo igual, uno mayor cantidad, menor cantidad, pero la proporción era la misma. Pero era un sistema para mantenimiento del templo, para mantenimiento de los levitas. Pero es que nosotros no solamente queremos mantener la obra. ¿Me explico? Porque si solamente queremos mantener la obra, se nos fue la visión. Y el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya no solamente mi iglesia, mi luz, mi agua, mi teléfono, mi batería, mi micrófono, mi piano. Bueno, pero esa es la vida cristiana. Todo mi.
No, la vida cristiana tiene una proyección fuera de las paredes de la iglesia. Y si nos movemos con el sistema única y exclusivamente del Antiguo Testamento, que era una maravilla, pero que solamente era para el mantenimiento de la obra no va a ascenderse, no va a crecer, porque tendrá sus límites. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento dice: ahora todo es del Señor. De tal manera que ahora no soy yo el que administro, digo, bueno, ya cumplí, ya está, ya me quedo tranquilo. Ahora el Señor dice: no, ahora todo lo que pongo en tus manos, todo es mío. Y ahora entra otro principio, que es el de la generosidad, donde todo es del Señor, y donde teniendo ropita y la arepita, estamos contentos con esto. Ay, no, pero yo no puedo vivir así, hermano, que yo vivo en América. Pero es que el Dios de América es el Dios de Europa también, ¿eh? Y es que yo quiero todos los años cambiarme de coche, yo quiero tener 500 pares de zapatos, y quiero... Claro, usted quiere, pero la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y todo lo demás vendrá por añadidura, y a veces el Señor nos da más por amor y por misericordia, no por nuestros méritos. Pero la cruda realidad es que nosotros, si tuviéramos simplemente un plato de comida al día para comer y un techo para cobijarnos, tendríamos que ser la gente más agradecida y feliz del mundo. Pero la avaricia, la codicia de tener hace que muchos cristianos estén de deudas hasta el cuello. Y por eso algunos, cuando me dicen: yo quiero servir al Señor, lo primero que le pregunto es: ¿cuánto debes? Pues debo esto, la tarjeta. Digo, no sirve para servir a Dios, porque eres un esclavo del sistema. Amén. El sistema te ha atrapado, y tú, ¿en qué estás pensando cuando te vas a la cama? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago aquel? Y ahora un trabajo aquí, y ahora un trabajo allá. No eres libre, eres un esclavo del sistema faraónico del mundo. Y hasta que no seas liberado, no puedes ser usado. Y no hablo de demonios, ni mucho menos. Hablo de tener libertad, de poder servir al Señor y dormir tranquilo y no deberle nada a nadie. ¿No dice la Biblia: no debáis a nadie nada? Pues el primer consejo que le doy a todos los que quieren servir al Señor es: paga todas tus deudas. Y después hablamos. No le debas a nadie nada, para que mañana desde el púlpito alguien no te diga: sí, pero es que este me pidió la semana pasada $1.500 y aún no me lo ha devuelto. Y el mes pasado me dijo que me iba a pagar la renta y lleva 3 meses sin pagármela. Y a veces Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Claro, a veces Dios hace milagros, pero lo normal es que los principios bíblicos, al aplicarlos en nuestra vida, el Señor nos va a guardar de deudas, de malas decisiones y de una mala utilización de nuestros recursos. Así que, mis queridos hermanos, yo en esta mañana, como palabra final para todos ustedes, es el último versículo de esta carta, que dice: la cual, profesando alguno, leo el anterior: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Que la gracia del Señor sea contigo. Algunos se desviaron de la fe porque no pusieron en práctica ni la doctrina, ni el contentamiento, ni la santidad, ni el orden, ni la obediencia. Y entonces puedes leer en la segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo, que es la última que él escribe, y dice: escucha bien esto, Timoteo, quiero que sepas que cuando me sacaron de la mazmorra y me llevaron a hacer el primer careo, el primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Pero Pablo, con lo famoso que tú eres, y no estaba allí Adán, y no estaba Fabio, y no estaba Joel, y no estaba Gregorio, y no estaba Daniel, nadie, ni el Tato estaba allí. Nadie. ¿Y Demas? Demas, que siempre estaba pegado a ti, que era el que te llevaba la mochila, el que te cogía las gafas. No se preocupe, pastor, yo tengo las gafas, ya tengo... Y no estaba Demas allí, dice: no, se fue. ¿Y a dónde? Dice: al mundo. Al mundo. Hombre, claro, es que cuando eres famoso todo el mundo te pega como las garrapatas. Pero ahora Demas dice: estar con este. ¿Y qué me va a dar a mí este? Dices: Demas se fue al mundo. ¡Qué desastre, Dios mío! Es que las pruebas cubren o descubren. Y en este caso las pruebas... Yo quiero pedir que se pongan de pie, por favor, los hermanos. Le damos un fuerte aplauso a los hermanos de bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ellos vienen huyendo del frío. Vienen de Milán, donde seguramente sí, sepamos,
con toda seguridad hace muchísimo más frío que aquí, ¿eh? Así es que bienvenidos, hermanos. ¿Hasta cuándo van a estar por aquí? Hasta el 7 de febrero. Bueno, habrá tiempo de sobra, ¿verdad?, para saludarlos y estar con ellos. Así que, por favor, después del culto, no sé si quieren decir algo, hermanos. No lo sé. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Está bien. Que por mí no sea, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, gloria a Dios. Después oramos por Matías. Él sale mañana para Argentina, ¿sí? Y después de Argentina ya él viaja directamente a nuestro congreso en Estados Unidos. Por cierto, ¿cuántos están orando por el Congreso? Por favor, no dejen de hacerlo. Es la primera vez que vamos a tener esta actividad así. Y bueno, están las cosas calentitas por allí en los Estados Unidos con todo esto de la inmigración y, en fin, que todos los hermanos que tengan en su corazón el deseo de ir y que se hayan inscrito, que lo puedan hacer, que no haya problemas, que no nos molesten, ¿verdad? Y que todo salga bien. Ese es el objetivo, ese es el deseo, ¿no? Ya hemos pasado hace rato ya de la cifra de 1000, así es que yo creo que va a ser un tiempo maravilloso. Y hay varias noticias, algunas buenas, otras tal vez no tan buenas. Por ejemplo, una noticia buena es que Jerónimo me decía que ya tiene los papeles. Gloria a Dios. Ya están papelados. Bueno, después de una larga espera, Jerónimo ya tiene los papeles. Gloria a Dios. Ahora él va a solicitar la visa para ver si puede estar en el Congreso de los Estados Unidos. Así que le pido a todos los hermanos que están viéndonos de Estados Unidos que por favor estén orando por él. Porque, hombre, si le dieron la visa a nuestro hermano Osman, que viene de Colombia, sin ningún problema, a él y a su esposa, negársela a Jerónimo me parecería una injusticia, ¿no? Así que bueno, vamos a confiar de que haya misericordia y clemencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y la noticia un poquito triste es que, bueno, tienes varias lecturas, ¿no? Vieron cómo está la península, ¿no? Unas lluvias tremendas, nieve por todas partes. Nos mandó nuestra hermana Nancy Estela de Madrid unas imágenes cuando iba a su trabajo, una nevada terrible en Madrid, está haciendo frío, lluvia, viento por todas partes. Y esto, pues, en fin, viene bien, ¿no?, para los embalses, para la tierra. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestro hermano Joselo, al cual le mandamos un saludo si nos está viendo ahora mismo desde la finca Alicante, pues llevan varios días sin poder hacer prácticamente nada. Ahora me acaba de mandar unas fotografías porque están colocando luces en el aparcamiento de la finca para que cuando la gente venga por la noche, pues tengan luz. Hoy teóricamente tienen culto, ya teóricamente tienen que estar... Ah, no, perdón, los viernes, perdón, sí, disculpe. Me mandó una foto ahora que me dice, hemos colocado algunos focos, pero es que no para de llover, pero torrencialmente. Y el viento nos ha tumbado los árboles que hemos plantado. Sí, yo sabía que iban... A ver, ¿lo pueden hacer más fuerte? Bueno, en algunos sitios dicen, otros dicen, En Alemania, ¿cómo dicen, Cordy? Bueno, en otros dicen, Bueno, el tema es que se cayeron los árboles y si hay algún voluntario o voluntaria que quiera ir a repararlos, gracias a Dios no se han partido, solamente ha llovido mucho, la tierra se ha ablandado y los ha tumbado todos. En cierto sentido mejor que los haya tumbado a que no los haya partido, ¿no? Pero hay que volver a enderezarlos todos. Entonces, si dentro de unos días o cuando ustedes puedan, se pueden dar un saltito por allá. Yo, encantado de la vida, me iría ahora mismo, créanme. Le diría, Anderson, Jerónimo, sube aquí, predica, me voy para Alicante a levantar los árboles. Pero es que nos vamos dentro de unos días a Israel, en principio. En principio, la idea es irnos el día 10 para Israel. Pero tampoco lo puedo asegurar 100% porque el patio está... muy interesante y entonces a lo mejor tampoco podemos ir. Ya ha habido varias compañías aéreas que han suspendido los vuelos. ¿Ya se recuperó? Pues mira, pues gloria a Dios. Bueno, en algún lugar hay que morir, ¿no? Entonces oren para que podamos viajar. Ya te digo, si no, me iría ahora mismo a Alicante a ayudar a la finca, a ayudar a los hermanos
a levantar esos 140 árboles. No creo que se hayan caído todos, pero muchos sí. Entonces, bueno, oren por este tema, amén, hermanos. Pero los árboles no se levantan orando, ¿eh? Yo les agradezco las oraciones, pero si ustedes tienen fe para orar esta noche y que se levanten los árboles, de verdad que les felicito la fe que tienen. Yo no tengo fe que con nuestras oraciones los árboles se van a levantar. No, porque hay reglas naturales. Si está bien el apoyo en oración, está bien el está todo, eso está muy bonito. Pero los árboles se levantan trabajando. Entonces, si hay alguien que tiene tiempo y está aburrido y se deprime porque no sabe lo que hacer, pues ya sabe lo que tienes que hacer. Mañana te vas para allá y comienzas a levantar unos cuantos árboles. ¿De acuerdo, hermanos? Pues nada, vamos a orar un momentito, vamos a pedir que el Señor nos hable por su palabra, que salgamos de aquí fortalecidos. Nos da mucha alegría ver a nuestra hermana Cruzita, que hacía tiempo que no la veíamos. Dice que me llevaron para el sur, estaba para el sur, para más allá de Abades. Pero gracias al Señor está con nosotros en esta noche. Nos da mucha alegría verla. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que vamos a compartir, que sea de edificación, de ánimo y de fortaleza para nuestra vida, nuestra fe, y que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y expectantes por todos los principios que seguramente algunos recordaremos y otras cosas que tú también traerás a nuestras vidas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero llevarles a Filipenses capítulo 4, por favor, en esta noche. Filipenses capítulo 4. La semana pasada yo les hablaba acerca de un acontecimiento que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, no solamente en la historia del pueblo de Israel, sino a nivel universal. La liberación de la esclavitud de Israel. Después de mucho tiempo, de más de 400 y pico de años viviendo en ese país, aunque dije también, y lo recalco, que no fueron 400 años de esclavitud, estuvieron muchos años disfrutando, gozando de todas las bendiciones que habían venido por medio de la vida de José, pero se calcula que aproximadamente unos 200 años sí estuvieron como esclavos. Y es triste, ¿no? Cuando una persona se cría, cuando nace en un país bendecido, bonito, rico, que de repente empiecen a cambiar las cosas hasta el punto que te conviertan en un auténtico esclavo, pues es realmente triste. Eso fue lo que le ocurrió a este pueblo, ¿no? Llegaron como unas 70 personas y dice la Biblia que se reprodujeron de tal manera que Faraón tuvo miedo de que los hebreos se apoderaran del país, de sus riquezas, de sus tierras, y por eso los convirtieron en esclavos. Y dice la Biblia que gemían y oraban cada día para que el Señor hiciera un milagro. Era muy difícil porque realmente ¿quién los iba a sacar de allí? ¿Quién se iba a enfrentar con el poderío del faraón? Era prácticamente imposible. Pero dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el desierto hacía 40 años que había un hombre cuidando ovejas, que no era pastor, se convirtió de la noche a la mañana en pastor de ovejas. Por cierto, no eran de él, eran de su suegro Jetro, porque tuvo que huir de Egipto después de haber matado a un hombre. Y cuando tenía 80 años, el Señor lo llama y le dice: es tiempo de volver a Egipto. Sácame a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida. Este hombre al principio no las tenía todas muy claras. Él dudaba de que él realmente pudiera ser instrumento útil en las manos de Dios. Él incluso cuestionó el llamado. Él incluso hizo todo lo posible para no ir. Incluso le dijo al Señor que él era torpe a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Pero el problema lo solucionó el Señor diciéndole: no vas a ir solo, te va a acompañar tu hermano Aarón. El tema es que fue, y al principio cayó muy bien la noticia de que Dios lo enviaba para libertar al pueblo de la esclavitud. Pero las cosas comenzaron a ir de mal en peor. El faraón se negaba rotundamente a darle libertad a este pueblo y comenzó a exigirles cada vez más trabajo, más horas de trabajo. De esa manera no se iban a rebelar contra él, no tenían tiempo para pensar. Pero finalmente, después de más de un año aproximadamente, después de aquellas 10 plagas terribles que destrozaron el país, la economía e incluso al heredero al trono, lograron salir. Pero seamos sinceros, hermanos. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió fácilmente de sus corazones. Eran muchos años, muchas costumbres,
mucho tiempo, y una persona no cambia de la noche a la mañana. A menos que Dios haga un milagro radical en esa vida, la gente no cambia, ni deja sus costumbres, ni sus tradiciones, ni su forma de pensar, de vivir y de reaccionar de la noche a la mañana. Es un largo proceso. No porque al Señor le cueste cambiar a la gente, no porque al Señor le cueste cambiar nuestra mente. No, Dios no tiene ningún problema en ese sentido. Es que somos nosotros los que muchas veces con nuestra actitud, con nuestras ataduras y con el Egipto que llevamos dentro, frenamos la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios puede hacer maravillas, Dios puede usarte, Dios puede bendecirte y sorprenderte de una forma tremenda, pero a veces no se dan, seamos sinceros, no se dan las condiciones indispensables para que tú cambies y te conviertas de la noche a la mañana o en poco tiempo en una persona útil y eficaz en el reino de Dios. Hay gente incluso que están años y siempre están igual. Siempre están luchando de vez en cuando con sus vicios, con sus ataduras, con sus complejos, con sus traumas, con sus recuerdos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una vez, bueno, he tenido varias experiencias de ¿no? Pero me acuerdo una vez que fuimos a buscar a una hermana con la furgoneta que teníamos en la iglesia en la isla de La Gomera. Allí estuvimos viviendo un tiempo, pastoreando una iglesia, y me acuerdo que había una hermana que la íbamos a buscar a su casa. Y mira que se lo dijimos varias veces, pero cada vez que se montaba en la furgoneta para ir al culto, ella decía Dios delante y cogía así y se persignaba. Y yo decía, hermana, ya no hace falta que haga eso. Bueno, es que es una costumbre que yo llevo desde niña, ¿no? Y siempre lo hacía. Y otra vez me pasó, una hermana estaba a punto de ser bautizada y el agua estaba tan fría que cuando entró al agua no se le ocurrió otra cosa que persignarse. Y yo digo, madre mía, ¿cómo está el patio? También me dijo una vez Miriam, cuando viajábamos a Israel, pasábamos por encima de Suiza y una turbulencia tremenda. Además, en la parte de atrás del avión generalmente se nota más las turbulencias, ¿no? Y iba con nosotros una hermana de aquí, de Tenerife, de otra iglesia, y se asustó tanto que empezó a orar y no paraba de persignarse, ¿no? Pero en fin, es lo que digo, ¿no? Es que la gente no cambia de la noche a la mañana, y eso que estamos aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia no te comportas como tú realmente eres. Nadie se comporta en la iglesia en este corto y breve tiempo que estamos aquí como uno realmente es en la intimidad. Seguramente tú usas palabras y expresiones y tal vez algún taco, alguna palabrota de vez en cuando que aquí no la dirías nunca, ¿no? Porque no tienes la libertad y a lo mejor ni siquiera el tiempo, ¿no? Llevó mucho tiempo, ya digo, sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. De hecho, cuando Moisés faltó un tiempo, la Biblia dice que no se les ocurre otra cosa que construir, que hacer un becerro de oro. Y dijeron, estos son nuestros dioses, volvamos otra vez a Egipto. Es tremendo, ¿no? Por eso la semana pasada leíamos el versículo de Gálatas 5:1 que decía, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Parece ser que en la iglesia de Gálatas, en Galacia, cuando el apóstol Pablo se ausentó de la misma, comenzaron a entrar en la iglesia falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hombres que venían de otras partes diciéndole a la gente que si no observaban, si no cumplían los 613 mandamientos de la ley de Moisés, no podían ser salvos. Pablo se entera de esto y entonces él escribe la carta a los Gálatas, que es una maravilla. Y en esa carta les apela, les recuerda que no hay otro evangelio diferente del que ellos recibieron. Que la ley fue un medio, no un fin en sí mismo. La ley fue un medio para llevarnos a Cristo. Y una vez que vino Cristo, la ley quedó obsoleta, ya no tiene ninguna razón de ser. No porque ahora vivamos sin ley, sino que ahora estamos en la ley de Cristo, que es incluso en algunos aspectos mucho más exigente que la ley de Moisés. No les quepa a ustedes la menor duda. Ahora bien, para mantenernos en la libertad, para mantenernos en victoria y con la bendición de Dios todos los días de nuestra vida, tenemos que aprender cada día cosas. Algunas las recordamos, otras tal vez serán para algunos nuevas en esta noche. En Filipenses capítulo 4, el versículo 8, nos habla acerca de cómo tenemos que pensar los creyentes en la actualidad. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto,
todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay que aprender a filtrar lo que viene a la mente, porque venir puede venir, pero nosotros tenemos que ser responsables de darle lugar o decir, no voy a darle ni un espacio en mi vida, ni un minuto de mi tiempo a estas actitudes, a estas palabras y sobre todo a estos pensamientos. La mente es en cierto sentido la sala de máquinas del ser humano. Trabaja permanentemente, de noche y de día. Aunque parezca mentira, la mente siempre está trabajando. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que una de las tácticas, uno de los sistemas de ataque del enemigo contra los creyentes es mandarle malos pensamientos. Es un experto. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que anhelar, orar y pedir llegar a tener la mente de Cristo. Tremendo, ¿no? Menuda meta tenemos por delante. Llegar a pensar como Cristo pensaba, llegar a tener la mente que Cristo tuvo, una mente limpia, una mente pura, una mente que solamente le daba lugar a buenos pensamientos y descartaba inmediatamente todo lo que no fuera de parte del Padre. Porque Él dice que había venido para ejecutar y llevar a cabo la obra que su Padre le había pedido que hiciera, ni más ni menos, ¿verdad? Él renunció a su propia voluntad, que es otro ingrediente fundamental, es otro aspecto fundamental que tenemos en nuestra vida, la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Compro, vendo, me quedo, me voy, hablo, me callo. Ese libre albedrío el hombre lo tiene desde el día que fue creado, incluso el inconverso también, por supuesto, y no se anula, no se pierde la voluntad o el libre albedrío con la conversión. En absoluto, usted sigue siendo libre. Por eso también decía el apóstol Pablo a los Gálatas, también en el capítulo 5, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que ahora vuestros objetivos son otros, servíos los unos a los otros en amor. Amén, hermanos. La voluntad está ahí, tú tienes voluntad para venir al culto, quedarte en tu casa. Tú tienes voluntad para decir, voy a leer la Biblia sistemáticamente o paso de leerla. Tú tienes voluntad para tomar decisiones. Espero que a estas alturas, pues todo lo que hagas y digas, pues gire en torno al Señor y dejes de ser una persona egocéntrica para convertirte con la ayuda del Señor en una persona cristocéntrica, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña, mejor dicho, el Señor a través de Pablo nos enseña que hay pensamientos que no son correctos pensarlos. Hay actitudes que no son correctas mantenerlas y defenderlas en nuestra vida. Posturas antibíblicas, pensamientos sucios, palabras deshonestas, actitudes que perjudican nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo puedo contrarrestar? ¿Cómo puedo superar todo eso? Porque dice la Biblia, y lo vamos a leer, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora tú no tienes por qué ser una víctima. Porque una de las características, y es el primer punto que quiero destacar en esta noche, es que para poder mantener tu vida alineada con Dios, en sintonía con Él, en victoria y en libertad, es que no tienes que depender de nada ni de nadie a lo largo de tu vida y de tu relación con el Señor. En el momento en el que tú dependas de algo y ese algo te falle o lo pierdas, vas a tener un problema, vas a entrar en crisis, te va a faltar esa pastilla, ese jarabe, esa casa, ese coche, esa novia, ese amigo o lo que sea. Tú no puedes depender a estas alturas de la vida de nada, pero ojo, tampoco de nadie. Hay personas que dependen de cosas, dependen de personas. Y en cuanto esas cosas o esas personas les fallan o ya no lo tienen, esas personas se derrumban. ¿Y cuántas personas han perdido las ganas de vivir? Las ganas de congregarse, las ganas de atender a los demás, de atender a sus responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque le han dado lugar a algo que no es de Dios, y así como la verdad liberta, las mentiras esclavizan. ¿Cómo podemos entonces saber si lo que estoy deseando, lo que estoy pensando, sintiendo,
¿es verdad o es mentira? Si algo me lo está mandando, me lo está poniendo el Espíritu de Dios en mi vida, o es el diablo el que me está jugando una mala pasada y me intenta enfriar y apartar de Dios. Bueno, para eso tienes el manual. Con el manual, con la Biblia, puedes saber en todo momento si lo que tú estás pensando, si lo que tú estás sintiendo es voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Tú no eres una víctima. No tienes por qué estar inventándote nada. No tienes por qué estar imaginándote. No, aquí no es cuestión de sentir, aquí no es cuestión de ver, de tocar, ni de imaginarme nada. Aquí es cuestión de creer y de acatar lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando un padre desesperado trajo a su hijo para que el Señor lo liberara de aquellos problemas espirituales que tenía? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que llegó al lugar donde supuestamente estaba el maestro y no estaba. Se había marchado a orar a la montaña con algunos de sus discípulos. Sus discípulos intentaron solucionar el problema que este hombre traía y no pudieron. Cuando baja el Señor de la montaña, este hombre se le acerca al Señor y le dice: Señor, traje a mi hijo que cuando ve aguas profundas se me tira para morir, para ahogarse, y cuando pasamos por algún lugar donde hay fuego se me quiere meter dentro para quitarse la vida. Y yo vine con toda mi fe y con toda mi ilusión a hablar contigo. Tú no estabas, tus discípulos intentaron solucionarme la papeleta y no han podido. Si tú puedes hacer algo. Y el Señor se le queda mirando y le dice: al que cree, todo le es posible. Si no es que si yo puedo hacer algo. El problema es que la fe de este hombre, la expectativa de este hombre menguó. ¿Por qué? Porque se dejó ministrar, se dejó ayudar por los discípulos, cuando él a quien tenía que haber invocado era el Señor, y la palabra de Dios dice que se llevó una tremenda desilusión y su fe inmediatamente menguó. Hace muchos años, en un viaje que hicimos a Israel, subiendo el Monte de los Olivos, ya hoy en día no lo hacemos, ya hoy en día lo bajamos caminando, pero durante años lo subíamos, y mientras subíamos algunos hermanos se cansaban y se quedaban por el camino esperando coger un poco de aire hasta que nos veíamos arriba. Y cuando llegamos arriba, un matrimonio que viajaba con nosotros nos dijo que habían hablado con una señora que estaba sentada también en el camino cansada, y que contactaron, hablaron con ella, y esta señora estaba sola y preguntaba si podía unirse a nuestro grupo y hacer el recorrido, el tour con nosotros. Y entonces, bueno, justamente teníamos una plaza y entonces ella se unió a nosotros y estuvo el resto del viaje viajando a todas partes con nosotros. El último día en el hotel solemos hacer una reunión de despedida y al mismo tiempo para tomar testimonios y si hay algo que compartir o decir. Y esta señora nos daba gracias por haberla acogido en el grupo, y ella dijo que hacía 40 años, yo nunca había conocido una persona así, 40 años que había dejado de asistir a una iglesia evangélica, porque había sido tan grande la desilusión, tan grande el desengaño que se había llevado, que optó por buscar por ahí, por el mundo, la verdad fuera de Cristo, y lógicamente el vacío de su corazón era terrible. Ella quería recorrer Israel, Jordania, Egipto y otros países, tratando de llenar un poco el vacío de su corazón y sanar su corazón herido, roto, por aquella herida que había recibido de un pastor que no la había tratado bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Te das cuenta lo que puede suceder en una vida cuando pones tu confianza, cuando pones tu mirada en las manos de una persona? Tremendo, ¿no? Te puedes llevar una tremenda desilusión. Eso no significa de que tenemos que fomentar la desconfianza entre nosotros, porque vivir con una desconfianza permanente, la verdad es que para vivir así mejor que cada uno se quede en su casa. Pero tenemos que ser cautos y prudentes y maduros y darnos cuenta de que los hombres fallan. No hay un padre perfecto, no hay hijos perfectos, no hay madres perfectas, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos, no hay nada perfecto en el mundo. Y por eso nuestra mirada tiene que estar única, puesta en el Señor, únicamente puesta en el Señor. Es más, es un consejo, es un mandato de la Biblia. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Cuando tú pones tu confianza en una persona, si la persona hace lo que tú esperabas que hiciera o te dice lo que tú esperabas que te dijera, todo va a ir bien. Pero en el momento en el que te falla, te vas a llevar una tremenda desilusión. Por eso vuelvo a repetir el punto. Si quieres ser una persona madura, tú sabrás si quieres serlo o no. No puedes depender de nada ni de nadie. Yo les recuerdo que José, cuando estuvo en la cárcel por un delito que no había cometido, eso es terrible, cuando él le interpreta el sueño al copero y al panadero, que habían tenido unos sueños y él se los interpreta, cuando van a salir los dos de la cárcel, José le dice a ellos: acuérdense de mí, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí. Dice la Biblia que salieron, ¿y qué pasó? Se olvidaron. Qué palo, ¿no? Otra desilusión más. Entonces hay cosas que tú puedes ya evitar en la vida. Ahora, si sigues repitiendo lo mismo, después no te quejes. Decía el famoso Albert Einstein, famoso científico alemán de origen judío: si quieres ver cosas diferentes en tu vida, no sigas siempre haciendo lo mismo. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Si has tropezado, si has caído, párate. No te empieces a condenar y decir: soy el más miserable del mundo, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para esto, sino párate y piensa, analiza fríamente qué errores cometí, qué puertas abrí, qué lugares frecuenté. Y entonces vas a sacar una conclusión y te vas a dar cuenta de que abriste puertas, te confiaste demasiado y tropezaste, caíste, te enfriaste, etcétera, etcétera. Pero si ya has aprendido la lección y vuelves otra vez a cometerla, querido hermano, pues ¿qué quieres que te diga? Le dijo el Señor una vez a algunas personas: vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor encima. ¿Cuántos dicen amén? Así que selecciona, analiza, filtra, ¿verdad? Filtra a la luz de la palabra de Dios si tu vida está en consonancia con Él, si tus pensamientos son correctos, puros, amables, verdaderos. Porque claro, una de las características que tiene que tener un pensamiento para darle lugar es que sea verdadero. Porque repito, la verdad liberta, pero las mentiras esclavizan. Como tú empieces a creer en una mentira creyendo que es una verdad, te estás matando. Te estás suicidando. Crees que no vales para nada, crees que me estoy muriendo, crees que todo me va a salir mal y empiezas a darle lugar y a darle lugar y alimentar y alimentar. Entonces lo que estás demostrando es una inmadurez, una falta de crecimiento espiritual tremenda. Y por eso cuántas personas se terminan dañando a sí mismas, porque empiezan a lanzarse piedras contra su propio tejado, en vez de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está conmigo, Él es mi pastor, aunque ande por valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, etcétera, etcétera. En vez de alimentar la fe, lo que están es matando la fe. Entonces después, no te quejes. Seguimos leyendo en el versículo 10 de Filipenses 4, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recuerden que esta carta Pablo la escribe desde prisión. Él no está visitando otra iglesia o viajando por aquí o por allá. Él está privado de libertad, él está en Roma en una cárcel y probablemente pues a punto de morir. Y entonces él recibe un donativo, él recibe una aportación económica, una ofrenda por parte de la iglesia de los filipenses, y les dice: yo no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es fácil leerlo, Esto es fácil leerlo, pero a veces para aprender y sacar buena nota en esto, te lleva muchos años. He aprendido a contentarme, a estar contento, tranquilo, sin nervios, sin preocupaciones, cualquiera que sea mi situación. Y ahora él especifica un poco el concepto. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor Jesús. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
¿Cómo se duerme mejor? ¿Con el estómago lleno y pesado o con el estómago vacío? Pues a veces es mejor comer menos que decir tengo una gran abundancia y después estás dando vueltas toda la noche que no puedes dormir y después te pones a soñar y después al día siguiente me llamas y me dices, pastor, ¿me puede interpretar el sueño? Digo, no, lo que te voy a decir es que comas menos y te deje de tanto sueño, ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Él le da las gracias a los hermanos por haberle mandado esta ofrenda, esta aportación económica a su ministerio. Dice, yo sé que ustedes lo querían hacer, solamente que os faltaba la oportunidad. Y Él los alaba, reconoce la generosidad de los hermanos. Pero por otra parte dice, no se preocupen hermanos, porque sea lo que sea, yo he aprendido a estar contento y satisfecho cualquiera que sea mi situación. Yo sé tener abundancia. Y la abundancia no se me sube a la cabeza ni me he echado a perder. Pero tampoco me he hundido cuando he tenido que vivir con el cinturón apretado, como se suele decir, en escasez, humildemente, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La actitud marca la diferencia, mi hermano. Usted puede llevar 40 años en la iglesia, pero eso no significa nada en principio. Hay gente recién convertida que tiene una mejor actitud que gente que lleva toda la vida y se cree que ya se lo saben todo y en el fondo no saben nada. Hay un gran problema que el pueblo de Israel cometió en la abundancia y tenemos que leer ese texto de Deuteronomio 28, si me lo puedes poner, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos porque allí hay una palabra, hay unas expresiones tremendamente interesantes que tenemos que tener cuidado que no se vuelva a reproducir en nuestras vidas ese gravísimo error. Léalo conmigo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Otra vez, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Ese es un reproche que en Deuteronomio capítulo 28, capítulo que habla de las bendiciones y de las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia o bendiciones por la obediencia. Esa es una palabra que está ahí en ese capítulo muy interesante. Ustedes no se gozaron, no tuvieron alegría, no tuvieron gozo de verdad, de corazón sincero y genuino en el tiempo de abundancia. La Biblia nos enseña, muchas veces se dice que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron, en fin, los que ya sabemos, pero hay otros textos que nos hablan de que en la abundancia de pan, en la excesiva ociosidad o tiempo libre, no sirvieron a Dios. Por lo tanto, yo creo que la escuela, este aprendizaje, es fundamental en nuestra vida para que haya crecimiento, madurez y desarrollo espiritual. Si queremos mantenernos firmes en la victoria y no volver otra vez a caer en los errores del pasado, no puedes depender de nada ni de nadie. Tienes que gozarte cualquiera que sea tu situación actual. Porque hay gente que cuando habla, siempre hablan en pasado. No, es que yo cuando estaba en no sé qué sitio, yo era un empresario muy importante y teníamos unos negocios que nos iban muy bien y teníamos una casa en la playa y teníamos otra casa en la montaña y teníamos no sé cuántas coches y no sé qué. Sí, no, sí me parece muy bien, pero ¿y ahora cómo estás? Bueno, ahora la verdad es que no tengo todo eso. Entonces, ¿para qué me estás hablando del pasado? Y hay otros que te hablan siempre en futuro. No, yo algún día voy a montar una empresa porque yo soy un hombre emprendedor y yo monté no sé cuántas empresas en mi país y yo sé hacer esto y yo soy ingeniero y soy arquitecto. Ellos son de todo, pero después no son de nada. Entonces, vivir en el pasado para mí es un error porque ya no existe. Y vivir en el pasado significa de que no te has adaptado a tu situación actual. Tienes un grave problema. Vives en tu pasado. Te controla tu pasado. No has aprendido a gozarte en tu situación actual viviendo con familiares, en habitación prestada, en coche prestado o caminando o en la guagua, ¿verdad? Y hay otros que siempre están los soñadores, soñando, algún día seré. Mira, mijo, ¿sabe una cosa? Aterrice. Señor, gracias, porque tengo que venir caminando al culto cuando yo en mi país tenía 4 coches. Gloria a Dios, que tiene las piernas para caminar.
porque yo hoy recibí vídeos de soldados que en esta última guerra en Gaza perdieron las piernas y ya no pueden caminar. Así que si viniste caminando, gloria a Dios que aún las tienes y las puedes usar. Así que mi querido hermano, lo importante es gozarnos en la situación actual. Porque en este momento, no importa cómo me sienta, no importa si tengo o no tengo, el Señor está conmigo y Él nunca me abandonará. Por otra parte, la palabra de Dios nos enseña, y hay muchos ejemplos, de personajes que supieron adaptarse a las circunstancias. Yo creo que no tenemos excusa para decir, bueno, pero ¿en quién me inspiro? ¿A dónde puedo mirar? Bueno, ¿qué te parece Abraham? ¿Te gusta el personaje de Abraham? Curiosamente, Abraham es un personaje que le cae bien a todo el mundo. Nunca he oído nada malo ni negativo de Abraham. Los árabes hablan maravillas de Abraham, los judíos hablan maravillas de Abraham, los cristianos hablan maravillas de Abraham. Todo el mundo cree en Abraham y nunca he oído nada negativo de este personaje. Pero olvídate, no te olvides de esto. Abraham tuvo que dejarlo todo. Abraham tuvo que salir de su país, de su tierra, de su parentela. Abraham tuvo que dejarlo todo atrás para salir a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba, ni cómo era. Porque Adán y Eva sabían cómo era el paraíso. Lo veían, vivían en él, caminaban en él. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba y ni siquiera Dios le dijo que la tierra era bonita, era amplia, era verde, no le dijo nada, no le dio ni un detalle, simplemente una orden: sal inmediatamente de tu tierra y de tu parentela. Parece como que salió, pero se llevó a su padre, no se olviden, cuidado, en el llamamiento se llevó a su padre, en el llamamiento se llevó a su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? El llamamiento no era para Lot. El llamamiento no era para su padre. Su padre no tenía por qué haberse ido con él. Él le dijo, el Señor le dijo: de tu tierra y de tu parentela. Y al final se tuvo que separar del padre, se tuvo que separar del sobrino, etcétera, etcétera. Yo he dicho recientemente, y lo vuelvo a repetir ahora, que hay bendiciones que vienen solas, sin buscarlas. Donde estás, te encuentran ahí y ahí las recibes. Pero hay otras bendiciones que vienen cuando se dan las características y, por así decirlo, los ingredientes indispensables para que puedas recibir esa bendición. Abraham es un ejemplo tremendo de cómo él vivió por fe, y dice que por fe fue justificado sin las obras de la ley. Moisés ni había nacido. Abraham es un hombre que nunca leyó ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, pero dice la Biblia, su fe le fue contada por justicia. Tremendo, ¿no? ¿Qué te parece el personaje de José? Un hombre despreciado por su propia familia. No sé si alguien aquí ha tenido esa experiencia de que tus propios familiares, primos, padres o parientes cercanos te hayan desechado y te hayan cerrado la puerta y no te hayan echado una mano. Bueno, José fue lo que vivió durante años. Y José es una persona que visitó la cárcel. No sé si alguien aquí ha estado en la cárcel por un delito no cometido. Porque generalmente cuando se va a la cárcel, aunque todos dicen que no han roto un plato, José sí es verdad que estuvo en la cárcel por un delito que él no había cometido. Pero nunca yo veo a José quejándose, nunca, Nunca veo a José diciendo: ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué mi familia me odia? ¿Y por qué no hicieron caso de mis gritos cuando estaba en el pozo desesperado? ¿Y por qué me acusan de un delito que yo no he cometido cuando yo no me acosté con esa mujer? Nunca se queja de nada, sino que él soporta la aflicción. Y en todo momento dice la Biblia que se mantuvo alineado con Dios y llegó al punto ya después de años donde dijo a sus hermanos: no me trajeron ustedes a Egipto, fue mi Dios el que me trajo a este punto de mi vida. ¿Qué te parece? Hay personas que fueron usadas en Canaán y hay personas que fueron utilizadas fuera de Canaán. Hay personas a las cuales Dios le dio permiso para ir a Egipto y hay otras personas a las cuales Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Cada uno tiene que saber a dónde te ha llamado y a qué te ha llamado el Señor. Y José sabía perfectamente que él no iba a desarrollar, digamos, su ministerio o su función en Israel, en Canaán, sino en Egipto. Sin embargo, otros profetas ministraron en Israel y a otros profetas se les manda al extranjero. En otras palabras, nosotros tenemos que estar abiertos al mover del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Y si el Señor nos dice que usted se queda aquí,
Es que no me gusta. Pues te quedas aquí porque yo he sido el que te he traído. Es que a mí me gusta más allá. Sí, me parece muy bien. A David le hubiera encantado. El sueño de David, ¿cuál era, hermanos? Construir el templo. Le dijo en algún momento el Señor: constrúyeme un templo, constrúyeme una casa, cuando el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. No, pero él tenía un sueño, él tenía una meta en su vida, y era construir un templo. ¿Y qué le dijo un profeta? El profeta Natán, que por cierto se equivocó la primera vez, El profeta Natán, cuando oye que David quiere construir un templo, le dice: haz lo que venga a tu corazón, y se va. Y David dice: uy, qué bien, Dios me da carta blanca, Dios me da autorización para construir el templo. Y al día siguiente el mismo profeta le dice: no, el Señor me ha dicho que tú no lo puedes construir. Y le da una serie de motivos, una serie de razones, pero lo va a hacer tu hijo. ¿Piensan ustedes que él se derrumbó? ¿Que él se desanimó? Dijo: no, mi papel en la vida no es construir un templo, eso es la función que va a hacer mi hijo. Y entonces lo que yo voy a hacer es ayudarlo, apoyarlo, para que él haga realidad mi sueño. Y yo lo que voy a hacer es mi función, que es derrotar a los enemigos, someter a los filisteos, a todos los enemigos, hacerlos tributarios, que haya un ambiente, una atmósfera de paz para que mi hijo pueda construir el templo. Bueno, le dio los planos, le dio dinero, le dio oro, le dio canciones, le dio instrumentos, pero él sabía lo que no tenía que hacer en la vida. No entiendo, hermano, sinceramente, es algo que no me entra en la cabeza, porque hay personas que se empeñan en hacer lo que el Señor le ha dicho que no hagan, en vez de ocuparse en las cosas que el Señor sí le ha dicho que pueden hacerlas y que deberían de hacerlas. No te preocupes por lo que no puedes hacer, ocúpate más bien en lo que puedes hacer, porque hay cosas a las cuales hemos sido llamados y capacitados, y a otras ni capacitados ni llamados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David. David tenía la unción de Dios sobre su vida. El profeta Samuel fue y lo ungió delante de su familia, pero no fue el rey al día siguiente. Es que había otro rey en ese momento, y él tuvo que huir y viajar de un lugar a otro, escondiéndose de los celos amargos de Saúl, hasta que llegó su momento. Esa es otra cosa importante para mantener tu libertad en Cristo: gozarte en el sitio donde estás y esperar en el tiempo de Dios. ¿Cómo se movía Israel en el desierto si no tenían GPS, no tenían brújulas? ¿Cómo se movía Israel en el desierto? ¿Cómo sabían si tengo que ir a la izquierda, a la derecha, pararme, avanzar, retroceder? ¿Cómo hacía esa gente? No estamos hablando de un grupito ahí de 30, 40, 100 o 1000 personas. Estamos hablando probablemente de millones de personas, con ancianos, con niños, con cabras, con camellos, con ovejas. Es que hay una infraestructura tremenda. Dice la Biblia que el Señor durante el día los guiaba por una nube. Una nube que los protegía del calor abrasador del desierto. Era como una especie de paraguas gigante. Ellos iban bajo la sombra del Altísimo. Ahí se inspira el autor del Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Y por la noche, que hay mucho frío en el desierto, se convertía aquello en una columna de fuego y calentaba todo el campamento, y podían ver desde sus tiendas de campaña, simplemente cuestión de abrirla un poquito y ver que esa columna de fuego estaba toda la noche permanentemente en el campamento. Cuando la nube estaba quieta y no se movía, ellos sabían que tenían también que estar quietos en el desierto. Había momentos que acampaban y al día siguiente la nube se movía y tenían que desmantelar el campamento y ponerse en marcha. Había momentos que la nube no se movía durante meses. Y había momentos en el que la nube estaba mucho más tiempo. Entonces ellos simplemente lo que tenían que hacer era seguir la nube. Y el Señor los guió por medio del desierto. Nosotros hoy en día no tenemos una nube ni una columna de fuego que nos acompañe de noche y de día, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Y dice Romanos capítulo 8, escucha esto, es impresionante, que los verdaderos hijos de Dios, no los falsos, no los que aparentan pero que no lo son, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios.
¿Y cómo sabes tú si te está guiando el Espíritu de Dios o tu propio espíritu, tu propia carnalidad, tu propia mente y pensamiento? Volvemos a lo de antes. Comprobando a la luz de las Sagradas Escrituras, del manual, de la palabra de Dios, si este sentimiento que tengo por esta persona, por esta cosa, por este país o por lo que sea, coincide con la voluntad de Dios. Porque los pensamientos humanos son mucho más bajos que los pensamientos de Dios. Y el corazón del hombre es tremendamente engañoso. Hay creyentes que han estado, permítame la expresión, toda la vida del tingo al tango. Ahora estoy aquí, pero estoy pensando allá. Y ahora estoy allá, pero estoy pensando aquí. Y cuando estoy